Dios le bendiga, amados hermanos. Somos el grupo número 13. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio temático bajo el tema Cultivando en nuestras vidas la obediencia y la humildad, claves para alcanzar las bendiciones de Dios. Nuestras palabras claves serán obediencia y humildad. La obediencia. La obediencia es la acción de cumplir y acatar órdenes, mandamientos e instrucciones. La humildad es una virtud que implica tener una actitud de modestia y reconocimiento de nuestras limitaciones y dependencia de Dios. En este tema vamos a explorar la importancia de la obediencia y la humildad en nuestra vida espiritual con ejemplos de personajes bíblicos que cultivaron con acciones y alcanzaron grandes bendiciones. Pasajes y versículos bíblicos relacionados al tema. El libro de Génesis capítulo 22, verso 1 al 18, habla de Abraham. En otro pasaje bíblico del mismo libro de Génesis capítulo 39, verso 20 al 23, habla de José. Éxodo capítulo 3, 1 al 12, habla de Moisés. Y en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 3 al 15, nos habla de Pablo. Y en el libro de Juan, capítulo 13, verso 1 al 17, nos habla de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Primera pregunta, ¿quién cultivó la obediencia y la humildad en su vida? Segunda pregunta, ¿qué situaciones Dios permite en nuestras vidas para ayudarnos a cultivar la obediencia y la humildad? Pregunta 3, ¿cuál es el ejemplo de obediencia y humildad que nos ayuda a alcanzar la bendición de Dios? Cuarta pregunta, ¿qué promesas o bendiciones alcanzan aquellos que practican la obediencia y la humildad en su vida? Continuando con los pasos a seguir en nuestro estudio temático, ahora vamos a desarrollar nuestro cuadro de doble entrada. En nuestro cuadro de doble entrada vamos a vertir las preguntas y los pasajes bíblicos que ya hemos seleccionado. Debemos de ceñirnos en lo posible al texto bíblico y evitar parafrasear. A la pregunta, ¿quién cultivó la obediencia y la humildad en su vida? Tenemos 5 personajes: Abraham, José, Moisés, Pablo y nuestro Señor Jesucristo. A la pregunta, ¿qué situaciones Dios permite en nuestras vidas para ayudarnos a cultivar la obediencia y la humildad? Vemos a Abraham siendo probado al pedirle Dios a su único hijo en holocausto, a José en la cárcel, a Moisés en el desierto, a Pablo camino a Damasco y a nuestro Señor Jesucristo en su hora final. A la pregunta, ¿cuál es el ejemplo de obediencia y humildad que nos ayuda a alcanzar la bendición de Dios? Vemos que Abraham fue en todo momento obediente y humilde al pedido de Dios y que puso su fe en Dios. Vemos a José, pese a estar en la cárcel, fue fiel, íntegro y dio testimonio. Vemos en el caso de Moisés que pese a sus limitaciones pidió la guianza de Dios y obedeció al llamado. Vemos en el caso de Pablo que se convirtió, se humilló y obedeció a la voz de Dios. Y vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo que se quitó el manto y lavó el pie de sus discípulos. A la pregunta, ¿qué promesas o bendiciones alcanzan aquellos que practican la obediencia y la humildad en su vida? Vemos que Dios promete a Abraham bendecir, multiplicar sus generaciones y darle victoria sobre sus enemigos. En el caso de José, que Dios promete guardarlo, ir con él, prolongarle su misericordia y darle de su gracia, tal es así que llegó a ser uno de los principales. En el caso de Moisés, que Dios promete ir con él en todo momento y ayudarlo a liberar a su pueblo. Vemos en el caso de Pablo, que fue convertido, fue lleno del Espíritu Santo y también fue bautizado. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña que somos bienaventurados si practicamos tales cosas. Gracias. El punto número 6 es un resumen del cuadro de doble entrada donde habla de Abraham, un hombre de Dios que obedeció al mandato del Señor de sacrificar a su hijo, sabiendo que podía confiar en Dios. Vemos también a José, que fue preso, pero siempre fue humilde y sumiso a toda orden que le mandaba, siempre manteniendo su testimonio de ser un joven de Dios y teniendo gracia ante los hombres. Moisés, quien el Señor se le manifiesta y le indica que iba a usar su vida para que liberte al pueblo de Israel de mano de Faraón. Y así lo hizo como el Señor lo mandó. Vemos a Pablo, que el Señor se le manifiesta mediante una luz y lo elige para que salga a predicar a los gentiles y lo llenó con su Espíritu Santo. Vemos a Jesucristo, que fue obediente al Padre y que dio la vida por cada uno de nosotros. Y es por eso que ahora somos salvos. Conclusiones y aplicaciones en la vida. Tenemos a Abraham. Abraham le dijo el Señor, una de las pruebas más grandes es que sacrificara a su hijo. Pero vimos que lo aplicó y en los grandes beneficios que le tuvo es ser padre de nación. En este caso José fue llevado, vendido por sus hermanos, le pasó tantas cosas trágicas que podemos decir a veces desalentarnos, pero sin embargo Dios le llevó a ser gobernador de Egipto por la obediencia que tuvo al Señor Jesucristo, la humildad, claro que sí. También tenemos, por ejemplo, a Moisés, estar en camino pues a ser un faraón. Después lo llevaron al desierto a ser pastor de ovejas, de pastor de ovejas a ser el gran líder
de los judíos o de los hebreos, que por la simple obediencia desde haber obedecido a la llamada, ahora tenemos también a Pablo, ¿no? Pablo rebelde, terrible, hizo mucho daño a esto, pero sin embargo se humilló y obedeció y hizo grandes cosas. 13 libros del Nuevo Testamento. Tenemos también al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, dice la palabra, y nos redimió. Hizo la voluntad de Dios. Dios le bendiga.